Bienvenida vos. Bienvenidos a Cafecito Doble. Mira, yo te voy a decir una cosa. Todos los martes para mí es bien emocionante porque de verdad este es un proyecto que nos ha regalado miles de cosas bellas. Y quiero darles las gracias por estar allí, por haberse suscrito y si no lo han hecho los invito a hacerlo, por ver cada episodio, por empaparse tanto. Pero ¿saben qué? De las emociones más grandes y más gratas que me da esto es poder ver a gente que amamos. Sí. ¿Sí o Y no? hoy en nuestro set estamos acompañadas de una persona que amamos. Es una cosita tan bella, ustedes no tienen idea. Alguno de ustedes, comenten allí, ¿alguno de ustedes está o les interesaría estar pegados con la novela esta, Yo soy Betty la Fea? Ellas dicen, triple papito, le dicen a los guapos. Ajá. Así que hoy tenemos a un Hoy en el set de Cafecito tenemos a un triple papito. triple papito. Pero bueno, después les ¿Cómo? vamos a explicar que está bien difícil porque anda acompañado de su mamá. Así que no Sí. sé, no se vayan a hacer equivocados. ¿Cuál difícil? ¿Cuál difícil si aquí tenemos a la mera mera? Pues Quiero miren, decirles que ha sido como un hermano para nosotras. Lo hemos visto literalmente crecer ante los ojos de nosotras. y sí es hijo de mi mamá. O sea, ¿Ah, sí? sí es. Sí. Sí es, sí. Y quien diga lo contrario, incluyendo a la mamá de él, le va a ir mal. Porque de verdad, cómo se le ama en nuestro household, cómo en nuestro hogar amamos a esta persona tan hermosa. Ni siquiera sé con qué palabras presentar a este hombre maravilloso, un hombre que se ha convertido en miles de cosas. Él es productor, es editor, es conductor, es Influencer. No sé, que no podría acabar de decir, pero sobre todo lo que más puedo resaltar de la persona que vamos a presentarles es la calidad humana que tiene. Su corazón es enorme. Y es tan lindo que traspasa la pantalla. Así que Sí. sin más preámbulo les vamos a presentar en nuestro set hoy. Nos encalada César Enamorado. ¡Qué gusto! Buenas noches a todos. Hermosito. De verdad, estoy Mi amor. muy agradecido porque me han invitado, de verdad. Esta es mi casa y lo ha sido por mucho tiempo. Recordar momentos increíbles, mis primeros pasos acá en esta casa y definitivamente estoy agradecido con la vida por regresar y siempre saber de dónde vengo, ¿no? Ay, qué lindo. César, mi Eso amor. nunca, mira, eso es una de las cosas más bellas que vemos en vos. Sí. Con mi mamá siempre lo platicamos. Nosotras somos súper pegadas a ella, igual que vos con tu mamá. Sí. Y siempre lo platicamos porque sos de las pocas personas que nunca se olvida de sus raíces. O sea, la mencionás siempre y ella se llena de orgullo Ay, no, y sí, te vive ama. hablando de vos. O sea, sos como ese pedacito, yo no sé, las mamás lo tienen bastante con Sí. sus hijos, pero mi mamá siente eso con vos, como que si realmente fuera su hijo de Sí. sangre, que bueno, es que lo es. Lo Porque sé. Es que ustedes ella saben. te ve y dice, lo hice bien. ¿Entendés? O sea, como algo hice bien, ya lo hice bien. Definitivamente, doña Xiomara Zacapa. Incluso chateo con ella y le cuento mis experiencias y está ahí siempre. Así Y a que ella le encanta. un beso para ella, que sé que es fan número uno, Sí. la fan número uno Sí. de Cafecito Doble. Y ustedes estaban hablando de tantas cosas y que esto y que lo otro, pero es que aprendí de las mejores. pues. De la mejor escuela. Son Ustedes bellos. qué bello. Miren, hoy tenemos un temazo, César. O sea, miren, yo todos los temas que hemos tocado acá, yo les digo temazos, pero es que es cierto. Por favor, no se van a burlar de mí por decirlo, pero es que es cierto. Miren, una de las cosas que yo siento que como en nuestro diario vivir como seres humanos, qué lata nos da no tener tiempo suficiente para hacer todas las cosas que queremos hacer. Entonces, el poder que tiene el tiempo no lo tiene nada. Y el tema de hoy se llama el multitasking Ajá. y productividad. ¿Qué les parece? Buenísimo. Y no podemos tener un mejor invitado para Sí. hablar de eso. Sí, miren, vamos a hablar hoy de cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes de ser un multitasker como vos y la productividad, que es súper difícil. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas de eso, de estar estancados y decir como, Dios mío, tengo tantas cosas que hacer, no lo puedo hacer todo, que no me nos da estresamos, tiempo. llegamos a ese nivel, así que agarren su cafecito Sí. porque vamos a empezar esta Épale, plática. salud. Ahí está. El primer trago del café, ¿eh? Como Ah, J Balvin. rico. Ok, César, primero empezamos porque nos contés qué estás haciendo ahorita, o sea, en la actualidad.
Bueno, Dios me ha dado la oportunidad de trabajar en lo que más me gusta hacer y son los medios de comunicación que me apasionan muchísimo y esto me ha llevado a conocerme mejor a mí, a realmente conocer quién realmente quiero ser, ¿me entendés? Sí. Y quizás suena repetitivo porque uno en la vida tiene que conocerse a uno primero para enfrentar un proyecto, para enfrentar querer hacerlo, porque cuando no estás seguro es difícil, ¿me entendés? Sí. Como estabilizarte o entender. Actualmente soy presentador de HCH Televisión Digital, esta casa que me ha recibido y que me ha dado la oportunidad de desarrollarme. Dentro de la empresa produzco programas, dentro de la empresa hago redes sociales, toda la parte del marketing digital y esto que me apasiona muchísimo. Sí. Soy influencer y aparte también produzco mis cosas para clientes propios que me buscan, como para editar videos, también como uso de imagen y todo esto que me ha llevado y todo es un conjunto, ¿no? Sí. Aparte, uno lleva al otro. Es una cosa muy importante, soy hijo, ¿entendés? Soy hijo, soy ser humano y sobre todo creo que una palabra que me gusta mucho, soñador, ¿me entendés? De todo eso te menciono hijo y soñador porque son cosas importantes, ¿me entendés? Así, es un papel que uno tiene que cumplir. Soy hijo único, así que tengo que buscar ese tiempo, ¿me entendés? Para compartir con mis papás que son papa managers, ¿me entendés? Mama manager, porque sí han estado ahí desde el día número 1. Así que en eso un montón de cosas que me han llevado a entender que realmente estoy en el lugar correcto. Exactamente. Wow, ustedes miren, de verdad mencionó tantas cosas. Yo antes de empezar el podcast le estaba diciendo, no sé cómo lo hace. Le doy mi palabra que no sé cómo lo hace. Sheila y yo en febrero que estuvimos haciendo las mañanas del Se me olvidó algo, espérame. Estudiante también. Exacto, está en la universidad, Dios mío. Miren, yo, o sea, ¿y novia? Es que ya vamos a llegar a ese tema, Pendiente. Sí, ustedes sí. Bueno, porque eso sería todavía un extra de tiempo que yo no entiendo. Miren, le decía afuera, antes de empezar el podcast, no sé cómo lo haces porque Sheila y yo estuvimos en las mañanas del 5, entonces nos despertábamos a las 4:30. Ustedes estuvimos un mes. Un mes, o sea, solo un mes. Esto duró un mes. Entonces, en los programas estábamos cantando, entonces teníamos que cantar 2 canciones, medias canciones, no eran ni canciones completas, medias canciones. Y aparte teníamos como parte del trabajo es llevar segmentos, ¿verdad? Entonces ellos te dicen de qué vas a hablar y vos tenés que llevar una nota positiva, ya, para que ellos lo aprueben y al día siguiente ya salís con eso. No. O sea, miren, no. Era despertarse a las 4:30 de la mañana y dormirse como a las 12:30, 1, montando las canciones del siguiente día. Y con solo esas 2 funciones, Sherry y yo estábamos acabadas de la vida. Yo le decía a Nacho, pobre Nacho, cómo me soportó. Pero yo le decía, Nacho, es que no te das cuenta. Es que no me da tiempo de nada. Y ahora yo te escucho. Conste que Nacho era el que nos buscaba las notas porque no nos daba tiempo. Entonces ahora yo te escucho decir todo lo que haces y todos los días, César, no entiendo de verdad. Mira, empecemos a decir. Mi día se resume en esto. Me levanto muy temprano, ¿verdad? Cuando tengo clase a las 7 de la mañana, estoy arriba. Wake up a las 7 de la mañana. Okay. ¿Y tenés clases cuántas? Llevo 4 clases siempre. Para ir avanzando, meto 4 clases. Hay periodos que Dios es grande y solo se habilitan 3 clases. Pero 4 clases, entonces se acomodan. La virtualidad me ha ayudado muchísimo a avanzar, ¿me entendés? Para mis papás, la universidad no es negociable. Primero es la universidad. Estudio comunicación y publicidad, audiovisual y estratégica. Ay, Dios. Bueno, es perfecto, porque es exactamente lo que te gusta. Y es un no negociable. Es un no negociable. Para mis papás, la universidad es como primero, ¿me entendés? Y entonces, desde chiquito fue así, porque cuando yo estaba en News for You, primero era o haces tareas y después vas a grabar. Y a doña Xiomara le consta, muchas veces lloré acá, ¿me entendés? Como, yo la tarea y tal cosa, pero esa disciplina me ayudó muchísimo a cuando yo entré a HCH. Al principio solo era un proyecto, después se fueron abriendo puertas y fue otro proyecto, así sucesivamente, hasta luego estar encargado de varios proyectos. Entonces, hoy se nos olvidó una cosa más. Sos locutor. Soy locutor. Soy locutor. Sí. Ok, ¿cómo? Perdón, tenemos 1000 preguntas. ¿Cómo entras a HCH? Entré a HCH luego de que salí de News for You. Yo tenía 17 años, estuve de los 11 años de edad hasta los 17 y me tocó hacer, en mi escuela le llaman
trabajo social que se Ajá. hace, ¿no? Entonces me tocaba alfabetizar y era justamente de 7 de la mañana a 10. Entonces el programa News for You era de 9 a 10 y no tenía el tiempo suficiente como para ir. Entonces fue como, ay, me voy a salir de la tele y tal cosa. Entonces para mí me dolió, ¿me entendés? Sí. Porque es lo que más me gusta hacer. Cuando te quitan algo que te gusta hacer, vos decís, ok. Entonces... Luego resulta, acontece que la hija de don Eduardo va al salón de mi mami y le dice como, yo creo que César podría tener una oportunidad en HCH. Entonces me llamó ella, llegué y luego estuve un tiempo cubriendo su programa. Y luego de eso las autoridades del canal vieron como, este niño tiene potencial, algo. puede hablar bien, va a ir Ajá. creciendo y así. Y luego era como, ¿y usted qué sabe hacer? Entonces yo ya había aprendido en News for You a editar, a hacer guión, ya Ajá. había aprendido a desenvolverme frente a cámaras, a locutar una nota, armar una nota, hacer un guión, buscar las noticias en el periódico, porque era como, Claro. en ese momento cortábamos, me acuerdo, con mis compañeritas del programa, las noticias. Ajá. Y luego doña Xiomara nos enseñaba a hacer un titular, ¿ok? ¿Cómo lo vas a presentar? ¿Cómo lo vas a decir? La gente te tiene que entender. Y Ajá. como era grabado el programa, era como, no se te entendió nada. O sea, volverlo a repetir. Entonces todo eso me ayudó y luego me dieron la oportunidad de entrar ya a HCH como presentador de entretenimiento. Ajá. Y sucesivamente se fueron aumentando como... porque cuando yo experimento algo me gusta hacerlo, ¿me entiendes? Sí, Me gusta sí, compartirlo. sí. Entonces era como... sí, pues hagamos algo, hagamos un video para redes, Ajá. o tomémonos fotos y voy a hacer un arte. Entonces el Ajá. karaoke va a estar en tal lado, entonces yo cortaba la foto, hacía el arte y se lo mandaba a redes. Ay, no, qué Y así cool. iba aprendiendo. Claro, todo va en una secuencia en que vas mejorando, ¿me entiendes? Ajá. Lo que haces. Luego era como, que vamos a grabar un backstage, ponete vos, te estoy grabando, te estoy grabando en el camerino y así. Ay, Dios. Y entonces el canal me dio la oportunidad de explotar ese talento en redes sociales, en producir, en hacer Ay, guiones, en wow. aportar mis ideas. Entonces, para mí es lindo que HCH, porque yo tenía 17 años y era como, ok, un niño, un guirro, como le decimos aquí en Honduras, de 17 años. Entonces, mucha gente que quizá vos sabes me queda viendo como, y es que puede, y es que vos sos el que me vas a entrevistar, y así. Exacto. Entonces, HCH Sí, me da la chiqui, oportunidad. O sea, estás tan jovencito que las personas, me imagino, cuando vas a hacer una entrevista seria es como, usted me va a entrevistar. Oíme la importancia de la pasión que sentís, inclusive cuando hablas de esto. Sí. O sea, se Tu nota. cuerpo cambia, o sea, Claro. tu forma de Sí. expresarte y todo se nota la pasión que sentís por lo que estás haciendo. Por eso dicen que cuando tu trabajo es algo que amás, no es un trabajo, que es un día más de diversión, un día más de felicidad, porque obviamente va a haber cargas de estrés toda la vida, pero pues eso. Ajá, pero ya, regresemos al tu Al día a día a día. día. Ajá, porque nos quedamos en las clases en la universidad. Estudio, tengo mis clases ¿De 7 a? de 7, ponele a 10 de la mañana. Ok, clases. Y quizá otra luego se va de 8 de la noche a 9, quizá, luego de esa jornada. Entonces, me acomoda ese horario. A HCH entro a las 10 de la mañana Ok. y salgo a las 7 de la noche. Ok. Wow. Y se basa ese en un día cargado, porque ahora hago radio de 10 a 1 Eso y es de lo- 1 en lo adelante. último que agarraste, lo ¿verdad? Eso último. es lo- La 96.5, que ahora es un proyecto de HCH, es un hijo de HCH. Luis Maldonado y Daniela Castellanos son productores de... y nos vieron la pasión, el querer compartir con la gente, entonces estamos ahora en esta Tenemos nueva... que ir a la Sí, cabina hombre, a conocerte bienvenida. y que platiquemos un ratito Sí, ahí. Y bienvenida eso sean. de 10 de la mañana a 1 de A la 1 de tarde. la tarde. Luego, Ajá. de 1 de la tarde, ahí está el papel de locutor. ok. Después del estudiante, ahora papel de locutor, Ajá. pues 10 de la mañana a 1. Ah. Luego, de 1 de la tarde a 7 es que viva la vida, ¿me entiendes? Producir, y dentro de la semana producimos para el fin de semana. Entonces, es como, Wow. no solo es presentar, ¿me entiendes? Que mucha gente Claro, quizás no lo sabe, creen que- el trabajo Viva que la conlleva. Vida, empieza a A las 4:30. 4:30 de la tarde. Y termina a las 7. Ajá, entonces vos tenés un periodo de tiempo allí en donde producís, haces contenido. Esos son los momentos que utilizas para hacer el contenido de las redes. Ajá, entonces también cumplimos con una cuota para el canal de redes sociales, porque nos encanta siempre estar como conectados con la gente y Ajá. eso. Entonces tenemos muchas asignaciones, entonces básicamente el tiempo como para respirar es poco, pero como vos decías, cuando algo te gusta realmente, Sí. lo sentís con esa pasión, que Sí, querés sí. hacerlo. Obviamente hay días malos, pero al mal tiempo, buena cara. ¿Me entiendes? Al mal tiempo, buena cara, porque no todos los días me levanto con la sonrisa o como, ay, tengo que ir a trabajar, ¿me Sí, entendés? claro, no. O no todos los días son felices. Entonces es ahí donde quizá muchas veces he llorado y he dicho, yo no puedo más. O sea, ya no quiero seguir en eso. Porque no tengo vida, no salgo, no. Sí. Pero al final de cuentas te das que entendés que
en tu puesto quisieran estar muchos. Y que quizá lo pueden lograr, claro que sí, pero no puedes desaprovechar las oportunidades que están surgiendo en ese momento. Fíjate que, perdón, Sí, otra vez te sigo es- interrumpiendo porque no. esto está demasiado interesante. Dale, habla, voy a tomar café. Es que son, mira, el otro día estaba viendo, por lo que acabas de decir, que un montón de gente le encantaría estar en tu lugar y a un montón de gente le gustaría, bueno, ven tu trabajo, trabajas mucho, pero yo vi el otro día una entrevista de Jennifer López y estaba diciendo, yo le he dicho a mis hijos que les pregunto, ¿cuánto trabaja su mamá? Entonces le dicen como, no, sí, yo sé que sos una persona que trabaja mucho. Y ella les dice, no, los corrijo. Soy la persona que más trabaja en la industria. No soy una persona muy trabajadora, soy la que más trabaja. Entonces, hace una gran diferencia porque vos trabajás y todos trabajamos. O sea, la verdad es que todos tenemos responsabilidades y todos tenemos cosas que hacer día a día. Pero no se trata solo de trabajar, es el que más trabaja. Pero miren, lo que acabas de decir también sobre que hay días que te sentas a llorar, o sea, el cansancio. Yo te regañé una vez. Nosotras estábamos en las mañanas del 5 y platicamos bastante. Con César siempre estamos en comunicación. Entonces le decía, ¿ya dormiste? O sea, porque es increíble. O sea, ¿qué pasa a las 7 de la noche? A las 7 de la noche ya me desconecto, ¿me entendés? Ya me desconecto y paso tiempo con mi familia. O sea, yo agradezco mucho a mi mamá y mi papá porque ellos también trabajan, pero me esperan para platicar, ¿me entendés? Y mi mamá me conoce las caras. O sea, yo llego y ella me pregunta, ¿qué te está pasando hoy? O ¿qué te pasó hoy porque estás feliz? O entonces mi mamá... Te conoce. Y yo a mi papá les cuento todo, ¿me entendés? Porque es una forma de desahogarme en lo que pasa. Porque al final alguien te tiene que escuchar. Sí. Y entonces, en algún momento de mi vida, yo me reservaba cosas, pero no podía reservármelas porque al final no sabía quién me iba a ayudar, ¿me entendés? Y aprendí que en esta industria, tus papás son tus mejores amigos. Sí, es que miren, les voy a decir, yo creo que no hay una industria más competitiva que la del entretenimiento. Y qué bárbaro. Vivimos en un tiempo en donde mientras más te expones como figura pública, te salen más oportunidades y se convierte en una competencia. Es una línea muy frágil entre lo que está bien y lo que está mal, porque perdés el suelo rápido, perdés, como decías, ya no tenés vida, tu vida se convierte en esto, pero entonces tu pasión se puede convertir ya en otra cosa que ya va más como esa competitividad que te empuja, pero si este está consiguiendo esto está, entonces sin querer uno se ve envuelto en ese círculo de trabajo. Me recuerda trabajo, eso trabajo, que se trabajo, llama trabajo. FOMO, Fear of Missing Out. FOMO, Sí, dije. sí, Bueno, eso es como ese miedo de estarte perdiendo de algo. ¿Vos sentís que eso? si no lo haces, te estás... La verdad. En algún momento, te voy a ser sincero, lo he sentido y lo he sentido casi a diario, ¿me entendés? Porque es como, ok, mi abuela cumple años, pero hoy tengo programa especial. Mi abuela cumple en septiembre, entonces tengo como programa especial de grabación de septiembre. O es 24 de diciembre y tengo que decirle al pueblo hondureño feliz Navidad y no estar con mi familia. Entonces son sacrificios que vos haces, pero realmente cuando, o sea, todo esto vos decís como, ¿valdrá la pena hacerlo? Porque te pones a pensar, me estoy perdiendo de esto, pero vale la pena hacerlo. Pero y para vos vale la pena. Para mí vale la pena, ¿sabes cuándo? Cuando yo voy a la calle y una señora viene y me dice, es que yo estuve pegado con usted toda la noche hasta que dijo Feliz Navidad. Vale la pena cuando viene aquel niño y me dice, quiero ser como vos, no sé cómo lo lográs hacer y quiero ser como... Vale la pena cuando alguien te escribe en Instagram y te dice, disculpa que te escriba esto, pero de verdad siento que vos me transmitís paz, que lo que haces en tus redes me gusta y quiero ser como vos. ¿Qué mensaje me darías para poder trabajar y equilibrar? Entonces, vale la pena cuando tu talento realmente es de beneficio para mucha gente. Ahí vale la pena, ahí lo ves todo. Porque entonces tu talento se convierte en el servicio a la comunidad. Exacto. O sea, cuando uno tiene la oportunidad de servir es cuando más lleno y completo te sentís. Ahora, sí tenés tiempo para comer. Sí. Y para... Pero, ok, no, pero ya... pero es que ya está, estábamos haciendo las cosas que ahí está la mamá. Yo cada rato volteo a ver a No, tranqui. Porque, ok, ya hicimos cuentas de las horas y no mencionó almuerzo en ningún momento. No, pero sí almuerzo, sí como, sí desayuno bien. La gente lo nota, ¿me entendéis? La gente me dice,
como, ¿y en qué tiempo hace esto? ¿En qué tiempo hace Ay, lo otro? encima Pero vi que te habías metido al gimnasio. No, mentira. No Sí. lo vi. Sube fotos de cuando está en el gimnasio. ¿Vos te acordás de aquel meme que sacaron un tiempo? Creo que una de las Kardashians había subido ese meme. Sí, creo que Kendall Jenner lo hizo. Que decía, pues Beyoncé tiene las mismas horas en el día que tenemos todos los demás, porque esa mujer estaba como lanzando un disco nuevo que traía 10 videos nuevos con 10 no sé qué cosas y una gira mundial, más una película, más no sé qué, más una colección de ropa, y lo mismo con Jennifer López. Entonces digo, para que todo el mundo sepa, todos tenemos la misma cantidad de horas en el día que César. ahora, cualquiera puede pensar, es explotación, ¿me entiendes? Ajá. Ah, lo están explotando, pero yo no lo siento así, ¿me entiendes? Ajá. Cuando te gusta lo que haces, realmente lo sentís como un proyecto de vida y te lo pegas a vos y decís, vale la pena sacrificar esto porque quiero este resultado. Entonces, siento que todos estos años, por ejemplo, cualquiera, o sea, yo en vez de ir al pool day con mis amigos o algo así en el high school o cuando terminaba periodo en la universidad y había una fiesta, yo tenía grabación, no podía ir. Cuando venía mi amiga y me decía, mira, me voy a ir del país porque voy a ir a estudiar a México o me voy por tal cosa, ni siquiera puedo ir a despedirla, sino que por mensaje, pero un amigo está cuando te entiende y te dice, no te preocupes, yo sé que pasas ocupado. Entonces, son un conjunto de cosas que al final no lo ves como explotación, porque no es explotación, Sí. porque trabajas en lo que te está gustando. Y tenés la elección también. Es Ajá. que, exacto, era lo que hablábamos, que hasta vos estás decidiendo, o sea, uno trabaja en un ambiente competitivo y vos estás decidiendo que sí querés ser parte Exacto. de todos y cada uno de los proyectos y oportunidades que se te presenten y las vas a seguir tomando hasta que tu cuerpo te lo permita. Pero ¿cuál consideraría vos que es la clave para poder hacer tantas cosas en un día, o sea, en un solo día? Realmente disciplina, ¿sabes? Es Ajá. complicado porque yo he probado como muchos métodos de tener mi agenda virtual, de anotar las cosas, de hacer muchas cosas, porque preguntarle a mi mamá, y es cierto, a veces como pasaste por aquella cosa y entregaste, más se me olvidó tal cosa, y, se me olvidan cosas, claro. no es como que, ay, todo es un día es perfecto, pero al final de cuentas, o sea, al final de cuentas tenés y sabes que con la disciplina que te lleva por años y que te marcó, o sea, hay días que yo no me quiero levantar a las 7 de la mañana a estudiar y que digo, una falta más o una falta menos, ¿me entiendes? Una cosa acá. Pero cuando sentís que tenés la responsabilidad y que al final vas a ver un objetivo cumplido, es como que te levanta. Entonces, para mí, como el éxito de poder cumplir con tantas cosas es como tu disciplina, ¿me entendés? Sí, definitivamente, Decir eso es como, clave. quiero hacerlo porque te apasiona. Porque hay cosas que vos decís como, ay, lo voy a dejar para mañana o lo voy a dejar para la otra semana y lo voy a dejar para esto. Y cuando la otra persona lo cumplió, es como, lo hubiese hecho, Claro. pero ya lo hubiese, no existe, ¿me entendés? Sí. Entonces es como, aprovechás ese tiempo al máximo. ¿Y ustedes creen que sí? Bueno, porque hay mucha gente que no tiene pues la bendición de como nosotros, a lo mejor nosotros tres nos dedicamos a cosas que nos encantan, que nos apasionan, pero hay un montón de gente que no tiene esa oportunidad, esa bendición enorme. ¿Ustedes creen que esas personas también podrían meter toda esa cantidad de cosas en un solo día, aunque no le apasionara? Sí, ¿verdad? O sea, sí, con la disciplina. Definitivamente. Por ejemplo, o sea, yo conozco a personas que quizás no se dedican al medio y son tan disciplinados en lo que hacen que, o sea, quizás personas que son médicos, ¿me entendés? Que dedican su vida a estar en el hospital y son papás y son mamás y luego van a clase de natación y ahora son influencers porque ahora el mundo de las redes sociales te obliga a conectar con tu comunidad, especialmente si tenés un negocio. Entonces, mi mayor ejemplo de eso es mi mamá, porque, por ejemplo, mi mamá tiene su negocio, mi mamá tiene su empresa. Entonces yo la veo con cuánto tiempo le dedica a su empresa, pero también cuánto tiempo me dedicó a mí para criarme, cuánto tiempo pasó a ayudarme a hacer tareas, desde escribir el ABC hasta que ya me gradué del high school y ahora con la universidad. Mamá, me piden un video. Entonces busca tiempo también para ayudarme a grabarme, a muchas cosas. Entonces, cuando yo pensé, mi mamá puede hacer tanto, voy a seguir ese ¿Cómo ejemplo. no puedo hacerlo Exacto. yo? ¿Saben qué? Voy a tomarme este qué tiempo buen para tema. aplaudirle a esta mujer maravillosa que está aquí, Maite, qué gran mamá, y también a la mía, porque ha sido igual así también. Sí.
que quiero decirles que eso también es importante a todos ustedes que son mamás, cuando tienen hijos y les ven ese potencial, cuando ustedes ven en nosotros ese potencial y nos ayudan, nos empujan, hace una gran diferencia en nuestra vida. El resultado de vida es tan diferente y como dice César, ella guió por ejemplo, o sea, dio el ejemplo y así fue su guía. Eso fue bien importante que lo mencionaste porque me parece a mí que, por ejemplo, todas mis flaws, ¿verdad? De defectos o debilidades en mi disciplina o lo que sea son a raíz de el ejemplo que tenía que seguir. Entonces, creo que es bien importante que nosotros seamos ese ejemplo para las personas que vienen. Nacho, por ejemplo, es multitasker. Sí. Nacho hace tanto al mismo tiempo y a veces, fíjate que Sheila y yo, hasta yo le reprocho mucho eso a veces porque él está en su celular, entonces está con nosotros, por ejemplo, tal vez estamos en Miami y nosotros estamos buscando algo tal vez para una producción que vamos a hacer. Entonces estamos en el lugar buscando cosas de producción y él está allí, está presente, pero está en su celular y nosotros a veces es como, Nacho, o sea, necesitamos que estés aquí y él dice, pero es que en lo que ustedes están buscando esto, yo estoy cerrando un contrato, mandando una propuesta, mandando una cotización, o sea, él un video, o sea, sí. Ajá, y encima de todo, después dice, ok, ya hice el arte de tal, de cafecito del martes que viene, ya hice no sé qué, es como en un segundo. Entonces, claro, le reprochamos el no estar presente en muchos momentos, porque ¿A vos te pasa eso? Por ejemplo, sí. Por ejemplo, me ha pasado, por ejemplo, mi mamá, a veces es como nos sentamos y es como, por ejemplo, esta semana tuvimos esa conversación. Mamá, ¿cuándo va a ser el tiempo? ¿Cuándo va a ser el momento en el que yo voy a tener un fin de semana libre? Porque un sábado y un domingo libre no lo he tenido en mucho tiempo, ¿me entendés? Y no me quejo por ello, porque amo lo que hago, pero sé que en algún momento de la vida va a llegar ese momento que voy a ganar ese derecho a tener como, ok, voy a ir al programa quizá de tal hora a tal hora y quizá luego tengo tiempo para pasar con mi familia o quizá ir al salón y ayudarle a tal cosa. Entonces hay un montón de cosas que quizá ahorita sé que no van a pasar, pero sé que en un futuro van a pasar. Como, por ejemplo, si tengo un día libre, entonces ese día libre es como mi abuela lo ama tanto porque paso con ella, ¿me entiendes? De 24/7 y eso. Aprovecho. ¿Cuál es tu día libre? Mi día libre puede variar, ¿me entiendes? Puede variar un lunes, un miércoles. Es que te dan un día libre, pero depende de no la siempre agenda. es uno. Okay. Sí, depende mucho de la agenda. Y quizá ese día luego vino un cliente de redes sociales y me pidió ir a grabar un video o hacer contenido. Entonces es como complementar, ¿me entiendes? No es un día libre como tal, pero los momentos que pasamos felices son los momentos que me quedan marcados. Pero al final sé que, porque es que lo que pasa es que mucha gente, por ejemplo, a veces hay gente que me le ha dicho, sí, César, pero es que el dinero no lo es todo, pero es que no lo hago por dinero. No es por dinero. No lo hago porque, inició o sea, ha llegado, y te juro, a veces yo veo mi cuenta bancaria y es como doy gracias a Dios porque no me doy cuenta de cuánto se está generando y me doy cuenta que realmente es una bendición porque no es como, ay, pucha, lo voy a hacer porque gracias a Dios no he tenido como el pensamiento de decir como me voy a sacrificar por esto, porque mis papás me ayudan mucho, ¿me entendés? Mis papás han estado ahí para mí, pero también yo retribuyo a ellos de buena manera, ¿me entendés? Entonces es como César, ¿cuántos eso bonito. años tenés? Tengo 21. Espérense. Para que nos sintamos avergonzados absolutamente todos. Sí, usted no puede ser. ¿Sabe qué? Esa madurez de tuya, o sea, qué increíble, es bien impactante y es tan bello poder ver eso. Eso no es común en nuestro eso es como hábitat. como eso que dicen como trabaja en tus 20s para que te retires a los 30 en tu vida. Dios les escuche. Sí. Es complicado, mira, porque por ejemplo, o sea, llego a la cama y es como que ya, este día está off. Y después ¿A como qué hora te dormís? Me duermo 9-10 por como máximo, ¿me entendés? Ajá. Y ya a las 11, ¿me entendés? Ya, muerto. Pero sucede algo y ustedes me entienden. El creativo, a veces de la nada, tengo esta idea y le empiezo a escribir. Sí. O me pasó que en TikTok miré un video y le estoy como dando secuencias a ese artista. Ajá. Esta semana con mi papá estábamos viendo el documental del medio tiempo de J-Lo. ¡Ay, buenísimo! Ajá, y cuántas personas le querían, por ejemplo, un día antes del Super Bowl, los altos mandos de la NFL le dijeron que no puedes hacer lo que vos querés hacer porque, pero cómo tenés esa responsabilidad como artista y decir como he trabajado tanto y no lo voy a cancelar, no lo voy a cancelar, el Super Bowl es mañana y punto. Entonces, no voy a hacer un Super Bowl, o sea, algún día, un evento grande, pero
¿cuántas veces también te tenés que decir como he trabajado tanto para esto y no lo voy a hacer? No voy a cancelarlo porque otra persona quiera, ¿me entendés? Sí, Porque exacto. vos sabés como qué es lo que vales, Sí. cuánto tiempo vales, qué es lo que le invertís. Entonces es como difícil cuando una persona te dice o te critica lo que haces. Ay, Entonces sí. te duele, de momento aprendes y te resbala, pero Sí. cuando ya se meten como bien a profundo, Ujú. te duele porque vos decís, esta persona no sabe cuánto tiempo Sí. me desvelé por hacerlo, Exactamente. cuánto tiempo me costó hacerlo, cuánto tiempo le dediqué a este proyecto. Sí. Sí, fíjate que eso lo hablamos mucho con Nacho, que a veces escuchamos o vemos una producción de un artista nuevo, no de un artista nuevo, de cualquier artista, como, no sé, Becky G, Karol G, quien sea, lo que se les ocurra, y uno ve el video o escucha la canción y dice rápidamente, en cuestión de 30 segundos, Qué horrible. sí, está bien. Y ustedes, las producciones son tan difíciles. Sí. El otro día, no les voy a mentir, estuvimos grabando un video que duramos 22 horas grabándolo. O sea, 22 horas Sí, ese parados, día- 22 horas cambiándonos de maquillaje, de pelo, Y de mira, vestuario. O sea, conste que 22 horas seguidas el día de grabación, pero el día antes nosotros estuvimos por lo menos 8 horas Claro. haciendo la escenografía y todo. Entonces, es como la gente de verdad no se da cuenta cuánto trabajo tenés que Sí. Hasta los inyectar. videos en Reels. Y sobre todo, sobre todo que muchas veces somos muy, muy duros y criticamos muy fuerte a una persona que está haciendo algo solo. O sea, no Ajá. hay una empresa grande respaldando a esa persona. Sos el propio inversionista de tu trabajo. Es difícil. Entonces, criticar así y botarle el trabajo a una persona así de la Vos nada. decías algo importante. En nuestro país últimamente hay muchísimos microinfluencers Sí. o Sí. influencers y me alegra mucho porque la industria está creciendo y este mundo todos tenemos una oportunidad, ¿no? Entonces es difícil, por ejemplo, me han invitado a eventos y yo veo que su influencer llega con su equipo y que le están grabando y tal cosa y entonces yo estoy con mi celular y llevé mi trípode y me estoy grabando solo y corro, le pongo play y le corro. Así es. Entonces es como cosas que vos decís como, pucha, o sea, yo me he esmerado tanto y todavía no tengo mi equipo, pero es paciencia, ¿me entendés? Paciencia. Paciencia realmente. Y uno agradece Bueno. a la gente que te ayuda. Bueno, de hecho, en el episodio pasado estábamos hablando con Sheila que hay eventos que uno va y no, o sea, no lo disfrutas porque estás grabando contenido. Sí. O sea, honestamente, Cierto. puedes llegar y tal vez hay comida deliciosa y hay música y hay un ambiente muy cool, pero estás grabando todo, entonces te perdés. ¿Cuántos porcentajes? ¿Será un 60%? Un 60% perdés de estar presente porque estás grabando y haciendo contenido. Al final es un trabajo. ¿Cómo llevas vos ese tema? ¿Cómo sobre...? Por ejemplo, llevar les voy a eso? contar la experiencia. Ajá. O sea, yo inicié en HCH y cuando yo inicié ya estaba Instagram y quizá ya la mayoría de personalidades en el canal ya tenían sus 30,000 followers y iban creciendo y ascendiendo a. Entonces yo subía mis fotografías a Instagram, pero no de manera en que vos pensás que es profesionalmente, sino que era un perfil normal, Ajá. porque no me había caído el 20 de que era tanta la audiencia de HCH de manera masiva que te mencionaban tu nombre y después de cada programa en mis inicios ya tenía tenía 4,000 followers y de 4,000 followers ya tenía 7 y el Ajá. siguiente día así creciendo sucesivamente, entonces era como me cayó el 20, o Sí, sea, como esta que gente ya. está esperando mi contenido, o sea, Claro. qué contenido de valor yo le voy a dar a la gente, porque, o sea, puedes postear una foto bonita, pero si en esa foto pusiste un caption que puede calarle el día a alguien, como Sí. decir, o que necesitaba leer esa frase, Sí. o estaba necesitando saber cómo se hacía ese video y quizá lo comparto, ¿me entendés? Porque comparto los tips, los hacks que me Te ayudan. voy a decir una cosa. Ay, esto es un dato curioso. Hablando sobre cómo impacta las redes sociales y lo que subís hasta cosas pequeñitas, Divinas. detallitos. César subió una vez unas fotos fabulosas encima de unas bases de madera que son así, no sé, de carga, ¿verdad? Son como, no sé cómo se llaman porque tiene un nombre, pero yo no me acuerdo. Ajá. Creo que se llaman palets. Ajá. Ajá. Entonces, César subió unas fotos ahí fabulosas. Yo había tenido la idea de hacer algo de un cover para nosotras dos con esos palets. Entonces, inmediatamente le escribí a César. César, necesito esos palets de ¿Dónde madera. los puedo ¿De con- dónde? ¿Cómo? Y en un ratito, o sea, haberte visto de allí, ustedes me consiguió los palets. Sí, fui de espía y pero lo conseguimos. Sí, y a propósito, Ese cover, vayan a ver sí. ese cover, se llama De los besos que te di y está en nuestro canal de YouTube, lo pueden ver, pero se ven espectaculares allí en el... Entonces tocabas un tema bastante importante. Cuando estás en redes sociales, todo influencia, ¿me Sí. entendés? Tenés esa responsabilidad de decirle a la gente
qué es lo que te está funcionando, porque al final es un contenido de valor, ¿me entendés? Puede ser una foto bonita, pero si en el caption pusiste algo que te está sucediendo y que te ayudó, le puede ayudar a otra gente. Vos no sabés, estás haciendo un live y tocaste un tema, hoy estamos tocando un tema que quizá le puede funcionar a los que nos están viendo. A personas que dicen, no sé qué hacer porque tengo tantas cosas en mi vida y no sé si estoy en el camino correcto. Entonces yo muchas veces he pensado como, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Será que me salgo? Mamá, o sea, ¿qué me recomendás? Y mi mamá es como, esperemos el tiempo de Dios, porque algo muy importante en esto, o sea, nada se mueve si no es la gracia de Dios en uno, ¿me entendés? Qué bueno que lo estás diciendo. Es todo, poner todo en manos de Dios y por Dios. Sí. Porque realmente, fíjate que últimamente nosotras nos estamos rodeando, estamos en procesos que más adelante vamos a compartir con ustedes. Y todas las personas que nos están rodeando siempre encomiendan, o sea, es propósito para y por Dios. Por Dios. Y es tan increíble cómo cambia. Yo no lo puedo explicar, porque aunque nosotras hemos sido de familia católica y hemos tenido muchas amistades evangélicas y nosotras hemos sido bien abiertas en cuestión de religión, nos gusta escuchar todo, recibir información y nutrirnos de lo mejor de cada una de las religiones. No puedo explicar esto, pero es honesto que cuando alguien menciona en nombre de Dios usted lo puede lograr, vamos a terminar con fuerza, con ánimo, porque Él está, es para Él, nos está acompañando tu propósito. Todo cambia y de repente se empieza a sentir como, ok, I got this, yo puedo con esto, ¿me entendés? Entonces ustedes preguntaban cómo se puede hacer y la respuesta correcta, o sea, para hacer como todas estas cosas que uno hace, ser multitasking, es Dios, ¿me entendés? Es el único que te puede ayudar a entender. Y, por ejemplo, muchas veces yo he llorado y abrazo mi almohada y le digo a Dios, no puedo más, porque está la crítica, la persona que me trató mal ese día, la persona que me gritó, la persona que me dijo que no podía servir, que quizá no estoy haciendo lo correcto, que no estoy en el lugar correcto, la persona que me dijo, ¿y para qué le estás dando la vida a otra persona? Pero todo es un proceso, ¿me entendés? Hay tantas cosas que se te meten a la mente y entendés realmente que Dios está con vos cuando tenés la fuerza para pararte y decir, aquí estoy y estoy firme para hacerlo. Yo, cuando inicié en HCH, estaba en un programa cristiano. Poníamos música cristiana y presentaba el programa, leíamos mensajes. Luego pasé a una etapa de entretenimiento y las personas no pudieron como entender esta transición, porque sé que tocar un tema religioso es bien complicado, o sea, cada quien tiene su ideología y se respeta, ¿no? No, y al final el juicio de la gente, solo están juzgando, pues. Exacto, entonces yo lloraba y le decía a mis papás, es que la gente me dice esto, la gente me llama en vivo y me dice lo otro, me dice farsante, me dice que vendía a Dios, o sea, cosas fuertes que yo tenía 17 años, ¿te entendés? A mi edad yo decía, y quizá mucha gente me decía, es que estás muy chiquito para pasar por eso, pero Dios me ayudó a forjar mi carácter y a entender que solo Él puede juzgar, ¿me entiendes? De las cosas que nos pasan, porque al final todo pecado es igual. Entonces es un tema delicado porque cada quien tiene su ideología y todo esto. Entonces yo un día le dije a Dios como, ok, ya no más, o sea, ya yo no voy a seguir porque si estoy haciendo algo que me gusta la gente me critica, ¿por qué? Entonces me acuerdo que ese día fuimos a un karaoke en Ciguatepeque. Estaba a reventar el karaoke, la gente gritaba que no sé qué, que no sé cuánto. Terminamos el karaoke, pero yo me sentía vacío porque yo pues miraba a toda la gente y yo decía, ¿cuánta gente de esta me está criticando? ¿Cuánta gente de esta me está diciendo farsante? Entonces, porque psicológicamente te dañas, porque no se te podía acercar, no me podía acercar a alguien porque yo pensé que esa persona pensaba mal de mí, ¿me entendés? Entonces es como, pensaba que todo el mundo pensaba de la misma manera. Y entonces llega un punto que empecé a no publicar en redes por darle gusto a la gente, ¿me entendés? Porque al final eras como para evitar leer un comentario o algo por el estilo. Y mi mamá a veces se ponía como a comentar, mamá, no comenté, que no sé qué. Porque, ¿me entendés? Al final la mamá es la mamá, ¿me entendés? Y así. Igual que nosotros le hacemos eso a mi mamá todo el tiempo, como mami, baje esa publicación, pero ella, al revés, ¿verdad? Porque ella sube, pero sí, te entiende como... mamá y tal cosa. Entonces... La mamá... O sea, tu mamá lo que hacía era que te defendía. Me defendía, claro, porque las mamás son las mamás. Y yo la comprendí en ese momento. Y mi papá también en algún momento era como, mira, entonces, por ejemplo, dejé de hacerlo por la gente. Pero luego, después de ese karaoke, donde yo decía, está lleno, pero si habían 3,000 personas, aquí las 3,000 personas me odian. Nadie me quiere, no sé qué, y así. Entonces, al final, te piden fotografías y que no sé qué, y te sentí, pero yo me sentía vacío.
Y entonces yo estaba pidiendo entre esa semana como a Dios, como dame una señal, si sigo o no sigo. Eso era como 17 años que yo tenía, recién comenzando el canal. Y se me acercó una señora de la nada. Yo le dije, ¿quiere una foto? Y me dijo, no, solo vengo a decirle que Dios lo tiene en el lugar que tiene que estar. Y fue como, wow. ¿me entendés? Como, Le pediste una señal y te la mandó así. Y entonces era como, estoy en el lugar que la gente me critica. Y si Dios mandó esta señal es porque debo continuar. Y así sucesivamente han pasado un montón de cosas que yo agradezco a Dios porque, o sea, Dios te habla a través de personas que nunca imaginaste. Y Dios te dice como exactamente esto es lo que quiero en tu vida. Y te cuesta comprenderlo porque a veces puedes decir, no quiero, porque no quiero pasar por ese proceso. A todo el mundo le duele pasar por procesos, porque son feos, a nadie le gusta sufrir. Y pero las transiciones. sí, y ese es como el campo en que Dios te ayuda, ¿me entendés? Como a entender que tenés que pasarlo para después ser testimonio. Y si sos una persona pública, ¿por qué no compartirlo con la gente? Así que es como, sí vas a poder hacerlo, pero solo Dios. Y es al tiempo de Dios. Porque yo le decía a mi mamá, mira, a tal presentador lo llamaron para no sé qué, mira, a tal está en no sé qué rayos, mira, al otro, o sea, que viene comenzando lo llamaron y lo pusieron como estelar, ¿por qué a mí no? Que no sé qué. Y mi mamá, no seas impaciente, todo es el tiempo de Dios. Tiempo de Dios, y el tiempo de Dios ha sido magnífico. Entonces ahora que yo veo atrás, como digo, mi mamá tenía razón. Claro. Y posiblemente... Si te hubiera pasado, si hubiera presentado esa oportunidad antes y no hubieras estado listo, hubieras desperdiciado esa oportunidad, porque uno también tiene que darle un poco de tiempo al proceso que llevas. A nosotras nos acaba de pasar, nosotras estamos en planes, ya tenemos bastante tiempo planificando nuestras producciones y a veces la impaciencia es como no, porque ya la gente piensa que ya no voy a volver a cantar, porque y entonces es toda la presión de la gente y al final tal vez no estás lista, o sea, estamos en un proceso y tenemos que esperar el tiempo de Dios. Y va a ser perfecto, se lo digo, va a ser perfecto, porque, o sea, uno, como te digo, piensa y dice, será el momento en que debo hacerlo. Entonces, estos últimos días, por ejemplo, este año, yo había tomado una decisión, y te lo digo, como de no continuar en nada de la industria del entretenimiento. Yo decía, me voy a enfocar en terminar mi universidad y ya, porque... ¿Cuándo fue esto? Eso fue como el tercer mes del año. Okay. Entonces fue como que ya no quiero más porque, o sea, no veo a mi familia y quizá pasa que me fue mal en un día y todos teníamos días malos. Todos tenemos días malos. Entonces es como que ya no quiero más. Y mis papás me decían como que te apoyamos, pero ¿estás seguro de hacerlo? ¿Estás seguro de hacerlo porque a vos te gusta? Estás estudiando para eso. O sea, vemos tu pasión y que no sé qué. Y resulta y acontece que se abre un proyecto en el cual yo no sabía y cuando el canal me lo presenta es como, usted aquí va a ser el estelar. Y yo como, o sea, no puedo irme, ¿me entendés? Claro. Y es como Dios ahí, ¿me entendés? Claro, te sigue presentando situaciones en las que te muestra que estás en el lugar donde tenés que estar. Y entonces es como tan lindo lo que decíamos, como orarle a Dios. Yo le decía a mi mamá cada vez que íbamos en el carro, yo algún día voy a estar en una valla publicitaria. Vino una marca reciente y que trabajé con una marca que yo no pensé que iba a ser tan grande. Choco Wow es una marca de galletas. Entonces me gustó. He visto Choco Wow en tus reels y en tus TikToks y yo quiero probar. Tenés vallas. Son buenas. Sí. Entonces tenés vallas. Entonces vino la marca y cuando me buscó fue como, ok, vamos a empezar a hacer contenido y es como contenido loco porque es juvenil. Y luego me dijeron, ok, te queremos el resto del año como imagen de Honduras para Choco Wow. Necesitamos que hagas fotos y que no sé qué. Yo ese día lo viví al máximo. Pero cuando yo iba, porque no me dijeron, o sea, cuándo las iban a publicar, sí. Las vallas. Y cuando yo voy en el carro y me veo, soy yo, ¿me entendés? Soy yo. Y ahí automáticamente fue como, mami, ya estoy en una valla, que no sé qué. Y así, y mis papás lo celebraban. O sea, vos no tenés idea de la cantidad de fotos que mi familia me ha mandado como, ahí estás. Entonces es literalmente como throwback y pensar, se lo pedí a Dios y aquí está. Increíble, y Dios cumplió. Increíble. Qué loco todo esto, ustedes, porque claro, todo esto es tan maravilloso y claro, es el resultado de un trabajo arduo diario. Como decía César, esto es una disciplina de todos los días. Es cuando las ganas no están, la disciplina entra. Ese es el trabajo de la disciplina. Y muchísimas veces hemos perdido un montón de oportunidades por no tener la disciplina de ser constantes. Sí, y acuérdense que, perdón que te interrumpa, que hay algo que todo el tiempo escucho, que es que el trabajo duro, o sea, hard work,
vence, o sea, le gana al talento. O sea que 100%. tal vez ustedes pueden ser personas que tienen mucho talento, pero si hay una persona a la par que se está levantando antes, que está acostándose un poquito más tarde para avanzar, les va a avanzar. Y como es una decía persona J-Lo determinada. en el documental, que se los recomendamos. Buenísimo, Ustedes sí, buenísimo. véanlo, de verdad, es increíble escuchar todas esas cosas que dice esta mujer en ese documental. Pero ella tuvo que vencer un montón de cosas. Es mujer, que siempre es una gran lucha de las mujeres para tener igualdad de condiciones en el mundo, en la sociedad, en la música. Ella también es latina y está representando, ¿me entiendes?, su cultura en Estados Unidos, que también ustedes saben cómo ha sido de difícil. Bueno, fue difícil. Ahora los latinos es lo que hay. Sí. Pero somos lo más sabroso de este mundo. Pero sí hubo un tiempo en que no lo era cuando ella estaba empezando, y también tuvo que la barrera esa de que no la estuvieran sexualizando, que no estuvieran porque utilizando su cuerpazo, imagen. entonces obviamente la miraban como un pedazo de carne nada más, y el talento, fíjate que es cierto, ella hasta lo pone, vos lo viste, que le criticaban mucho su talento en su voz, porque hay muchas personas que piensan que ella no tiene el mejor de los talentos. Fíjate que tengo que coincidir que no tiene de las voces más espectaculares del ambiente, pero ella es tan determinada. Queda en un segundo plano. Lo pasás, o sea, lo ves por encima, porque se sube a ese escenario y pocas personas como ella pueden llenarlo de esa forma. Entonces, es aquí, por ejemplo, ella produce sus propias películas. Ustedes vieron como exacto. el backstage y que está su productora ejecutiva, pero ella misma está actuando. Entonces, controlar eso a mí me ha tocado. Pararme y saber que no estoy bien iluminado. Pararme y saber que la solapa está mal, la bala está mal. Y pararme y estoy presentando y no pasa. Entonces, eso te lleva a trabajar constantemente porque de los errores uno aprende. Entonces, si salió mal en la próxima lo voy a hacer mejor. Exacto. Entonces, hay personas que confunden quizá la perfección con decir, ay, es que vos sos perfeccionista y que no sé. Entonces, al final, ser perfeccionista no está mal, ¿me entendés? Mientras tanto vos sepas que es para bien, no está mal. Cuando vos sabes que está bien, lo puedes seguir haciendo bien de esa manera, determinando que hay muchísimo sacrificio, porque uno se puede parar en un lugar, pero detrás de vos hay mucha gente que te ayudó. Y darle el mérito a quien merece mérito. O sea, un presentador no es presentador si el iluminador no prendió la luz, si el camarógrafo no hizo un buen enfoque, si la maquillista o el estilista o el que te está ayudando con el vestuario. Entonces, es un gran equipo, ¿me entendés? Es un equipo. Entonces, debes como darle el mérito a esa gente que estuvo ahí desde el día uno. Desde el día que te apoyó, y esta gente es la que te ayuda a impulsarte. Entonces, hay muchísima gente que lastimosamente la televisión o las redes sociales lo marean o la marean. Ay, sí. Entonces, es aquí donde común, vos decís, es lo que yo no quiero ser, ¿me entendés? Es como, o sea, es un ejemplo. Tiene 2,000 followers, pero se cree, ¿me entendés? O sea, J-Lo, o sea, llegó J-Lo y tal cosa. Y Dios ha sido tan bueno que, por ejemplo, nosotros en las redes sociales, todos los presentadores de HCH, gracias a esa influencia de HCH, podemos conectar con la gente. Claro. Y donde quiera que vayamos, si nuestro director, Eduardo Maldonado, se baja, él se toma fotos con la gente, porque él agradece eso, ¿me entendés? Que la gente apoyó su canal, que lo sigue apoyando, y la gente es por la cual te debes. Entonces, ¿qué pasa cuando sos influencer, trabajas en radio, haces televisión, estudias, haces 1000 cosas, pero al final sos prepotente, se te cayó todo? Qué horrible. Exacto. O sea, se te cayó todo, no sirve de nada que seas un buen presentador, un buen actor, un buen bailarín, e incluso un buen médico. Si sos prepotente, si no tenés la humildad suficiente, se te cae todo. Además, es bíblico, ustedes, hay ustedes me ayudan si me equivoco, pero es: el enaltecido será humillado y el humillado será enaltecido. Es bíblico. O sea, uno no puede ir por el mundo siendo una persona prepotente, arrogante, que crees que lo mereces todo, porque saben que eso se termina en un segundo. O ser extraño vos también. Se te puede terminar, o sea, ese éxito de las redes sociales, la televisión, la música, todo esto que es como falso al final. Sí. Al final. Sí. Se te puede acabar en un segundo. Entonces es mejor que en todo ese tiempo hayas construido buenas bases para que cuando no tengas nada, la gente no te quede viendo como,
Esa era la prepotente aquella. Bueno, ayúdate sola ahora. O ayúdate solo Y es ahora. que pasa Y tanto hoy en ahorita, día, ya. bueno, a mí particularmente me han hablado tan mal de muchos presentadores, o sea, de diferentes canales, porque es como, ay, no, en la tele se miraba tan linda, pero no, es horrible. Es Y se horrible. te cae todo. Y se te cae todo. Sí. Entonces es cuestión de que te la topes o te lo topes en la calle para que te des cuenta realmente quién es. Ok, ahora, Es difícil. hay un montón de gente que nos está viendo y que, fijo, ni están opinando porque, ¿me entendés? A uno le da pena a veces como ponerse, Exponerse. exponerse. No, exhíbase, aquí no lo vamos a criticar. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar nada? Exacto, porque yo quiero que bueno, que vos en tu experiencia le demos unos cuantos consejos a la gente de cómo empezar, porque aquí el problema es que uno a veces se siente tan agobiado con tantas cosas que tiene y es como, ¿cómo empiezo a organizarme? Que crear una lista de tareas serviría de algo o realmente no, o sea, ¿cómo lo hace esta nueva generación tan joven como vos, que están con el hambre de comerse el mundo, y también para los que no están ya tan jóvenes, pero quieren entrar en esta vibra de Sí, esto, en el vibe del, ajá, cómo, del multitasking. claro, No, y hoy en día todo lo queremos instantáneo. Sí. O sea, hoy estamos en como vemos 15 segundos de un video, we swipe up, o sea, ahora las canciones salen y te dura el furor 3 días y ya como, usted me tardé 1 año haciendo esto. Sí. 5 cosas básicas. Primero que Ok. todo, poner a Dios ante todas las cosas, ¿me entendés? Ante todo el proyecto, por muy bobo que sea, presentárselo a Dios. Decirle, Dios, ayúdame con esto. Y Dios va a responder de manera inmediata o tardía, pero al final va a ser y va a suceder, ¿me entendés? Independientemente que sea mañana, pasado, en 1 año, 3 años, pero Dios responde a todo lo que uno se presenta. Primero que todo, poner las manos de Dios. Segundo, no nos desesperemos, ¿me entendés? Paciencia. Paciencia. Entonces es como trabajar en lo que más te gusta hacer, trabajarlo bien, pensarlo bien, ponerle dedicación y sé vos. O sea, van a venir muchísima gente que te va a decir, no, es que eso no vende. No, no lo hagas. No, mira, no, Y te definitivamente. vende menos el proyecto antes de empezarlo. Entonces ya empiezas a dudar desde antes de empezar. Cuando un ingeniero está construyendo un puente, nadie se mete. Pero cuando está construido, nah, lo hubieras hecho aquí, lo hubieras hecho allá, todo el mundo lo critica. Entonces, primero que todo, ese proyecto metele pasión, o sea, sé vos mismo. Tercero, anota todo, porque a uno se le olvida, a uno se le olvida. Entonces, yo anoto todo. Tengo una libreta donde anoto todo y es una libreta chuca, le digo yo, porque ahí, o sea, no es que está chuca, sino que está rayada de marcador, el lápiz no es el mismo, no importa, rayalo y acordate de todo lo que quieres hacer y anotalo. Sí. Yo tengo un montón de anotaciones desde que yo inicié y de que estaba acá en News for You, que sé que hay proyectos que no se han cumplido, pero se van a cumplir. En el nombre de Dios. Amén. Luego, después de anotarlo todo, hace tu agenda. O sea, tengo tiempo de esto a esto. Y es difícil porque en cuanto a mí me ha tocado como decir, ok, de 7 de la noche a 8 voy a hacer mi agenda de mañana. Ay, pero está cumpliendo años sutano, mengano. Ok, puedes ir, pero hacerlo antes, ¿me entendés? Como Ajá. tratar de sacrificar esos 10 minutos para poder hacerlo. No te va a tomar 1 hora hacerlo. Y después vas y puedes disfrutar. Y tercer, bueno, ya llevé acá el cuarto. Sí, el cuarto. Sí. Ok, y el quinto es la constancia y la perseverancia, ¿me entendés? Entre más constante soy yo, voy a entender que lo que estoy haciendo me está ayudando a seguir procesando, porque cuando empezás no lo querés soltar. Ajá. Y cuando lo soltás, después puedes avanzar, puedes agarrarlo nuevamente, pero te va a costar el doble Sí. poder hacerlo. Entonces, sé constante, no desaproveché las oportunidades. Hay días malos, hay días donde yo me levanto y mi mamá me ve la cara porque soy dormilón, les voy a contar. O sea, es como a veces suena la alarma y yo la apago y sé que la apagué, ¿me entiendes? Y mi mamá, César, levántate. Y es como que me levanto y mi cara es como, pero volteo para atrás y digo, si todo esto me ha costado, voy a seguir luchando hasta donde Dios me quiera llevar. Sí. Entonces es como la perseverancia. Entonces estas 5 cosas a mí me han ayudado y te puedo enlistar muchísimas más, pero son 5 cosas que a mí me han ayudado, pero sobre todo entregarle a Dios ese proyecto, porque sin Dios nada, como hablábamos, nada se mueve, nada fluye y literalmente es la gracia de Dios en nosotros cada día. Entonces son 5 cosas que a mí me han ayudado en mi día a día. ¿Tengo días malos? Tengo días malos. Sí. Hay días que he llegado a mi casa que ya no quiero y que le digo a mi mamá, es que ya no quiero, que no sé qué, que no sé cuánto y que ya.
Y al final de cuentas, mucho ojo también a quien le contás las cosas. Ajá. Mucho ojo a quien le compartís esa idea, porque, bueno, incluso doña Xiomara es como, me decía, quiero hacer este y este programa, y quizá por A o por B se lo comentó a alguien y quizá salía, Sí. o quizá Sí. se robaba la idea a otra persona. Entonces, suceden muchas cosas, y al final de cuentas es como, ten en cuenta que puede haber una lista de muchas cosas que yo te puedo nombrar ahorita, pero si sos constante, si pones todo en manos de Dios y tenés las personas correctas a tu lado, todo va a fluir bien. Sí, Qué y eso bello. también es importante, tener a las personas correctas alrededor. Pues miren que yo quisiera que ustedes siempre se tomaran el tiempo de respirar. Hay desde cosas pequeñitas hasta cosas súper grandes, pero por ejemplo, a mí me pasó algo cuando viví en Miami, que yo tenía clases de lunes a viernes para la universidad. Estaba estudiando fotografía, se llama manejo de imágenes digitales, entonces era fotografía y video, y según yo los laboratorios iban a ser, o sea, tomar fotos. No, me tomaba hasta 14 días poder terminar un proyecto, entonces era bien difícil, pero entonces estaba en clases de lunes a viernes, me metí a clases de actuación 3 veces por semana, iba en las noches, empezaba a las 8 y terminaba a las 10. Entonces, todos mis días terminaban súper tarde y bien cansada, pero cada una de las, bueno, y trabajaba los fines de semana, entonces trabajaba viernes y sábado, y el único día libre que tenía era el domingo, pero no era libre porque tenía tareas. Entonces, llegó un momento, me acuerdo perfecto, que me habían invitado a una reunión y yo quería ir, realmente quería ir. Y me acosté a descansar, dije, voy a descansar por lo menos 20 minutos porque mi cuerpo no me daba, estaba demasiado cansada. Y me quedé dormida y me preocupé porque quedé como literal muerta, ustedes. O sea, yo escuchaba las voces, escuchaba la alarma y no me podía levantar. Entonces, en ese momento pensé, ok, tengo que organizarme mejor porque obviamente estaba yendo la extra milla heavy, o sea, horrible, porque estaba haciendo demasiado. Pero de todas y cada una de las cosas que hice, todas fueron muy positivas para mí. O sea, lo hice con la mejor de las actitudes. De hecho, en la universidad me empezaron a conocer ya por mi nombre y todo, porque inclusive mucho hate también, porque algunos compañeros eran como, o sea, no era necesario hacer tanto, o sea, why are you doing this? Es como, pero no, ustedes, la Bueno, pasión es que de lo mi que hermana uno- es bien intensa. Yo soy súper extra. Por si no o sea. lo han notado. Mira, a mí una vez me dijeron que era súper extra y yo les contesté que no, que lo que pasaba era que eran súper básicos ellos. Exacto, muy bien esa. Al final de cuentas, también es bueno buscar ese momento para respirar. Sí. Tengo una maestra en la universidad que le llama incubar, ¿me entendés? Ajá. Ok, voy a ir a incubar. Y yo, ¿qué es eso? Al final te explica que incubar significa respirar, tomar aire, distraerte, porque te tenés que distraer. Necesitas desconectarte para fluir. Entonces, no importa si te desconectas un día, una semana, según cómo sea tu vida, según cómo sean tus proyectos, 2 horas si son necesarias, 1 hora en tu día si es muy estresante. Al final respiras y, sobre todo, visualiza tu objetivo. Ajá. Porque cuando perdés el norte y dices, no, ya no quiero, pero ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué lo quieres lograr? ¿Cuál es tu objetivo para cumplirlo? Y al final, cuando querés cumplirlo y ves ese trabajo hecho, decís, qué lindo fue tenerlo, qué lindo fue hacerlo, qué lindo fue compartir. Entonces es como literalmente visualizar tu proyecto, por muy bobo que sea. Yo siempre les digo, por muy bobo, o sea, yo de chiquito jugaba con las cajas y agarraba los cepillos de mi mamá. Mi abuela tenía un machucador de frijoles, lo pinté en negro y yo me ponía como micrófono. Al final, esa visión que uno tiene sí se cumple. Sí, sí fíjate se que cumple. de eso yo puedo dar también ¿cómo se dice? Un testimonio. Un testimonio, porque cuando nosotras estábamos chiquitas, como de 8 años, empezó un programa, no sé si empezó, pero ya existía, y nosotras lo mirábamos todos los domingos, que era siempre en domingo. Entonces, como a los 8 o 9 años, mi mamá, o tal vez quizás hasta un poquito mayor, como a los 11 años, Sheila y yo también, literal, como vos acabas de decir, montábamos en la sala unos escenarios. Mi abuela, que le encantaba la música, tenía disco balls y tenía strobe lights y tenía un equipazo de sonido. Entonces, nosotras montábamos escenarios y obligábamos a todo el mundo a sentarse a escucharnos cantar, y nosotras éramos Daniela Romo, Yuri, y Madonna, etc. Entonces, sí, todos nuestros juegos eran estar en un escenario. Una vez mi mamá entró al cuarto que era de ella en la casa, y yo estaba viendo siempre en domingo y estaba llorando. Me encontró lágrimas. Y mi amor, ¿qué pasó? Yo, mami, yo voy a estar en ese escenario. Yo voy a estar en ese escenario. Pero
mi convicción, o sea, lo que yo visualicé, yo me vi en ese escenario. Juré por mi vida que iba a estar en ese escenario. Yo no, o sea, tenía que 11 años en Honduras, sin managers, sin, mi familia muy luchadora, sin el presupuesto para mandarnos al exterior. Este era un programa de México. Yo no sé cómo, y no me pregunten, no sé cómo sucedió, pero cuando cumplimos 19, 20 años, Sheila y yo cantamos en la penúltima edición de Siempre en Domingo. ¡Eso! Y casi, o sea, era tan irreal, pero era lo que vos decís cuando tenés un sueño tan grande y te estás visualizando allí. Me estoy visualizando todos los días. Y no solo verse, sentirse, ¿verdad? Sentirse, porque también parte de todo es agradecer que ya te llegó eso que estás esperando, eso que estás soñando hacer. O sea, yo voy a empezar a agradecer por hacer 10,000 cosas en un día. Ya no le vuelvo a pelear a mi esposo. El pobre Nacho, ustedes. Después de escuchar es a que César como de lo 21 regaño. años. Y fíjate que Nacho siempre ha sido como vos. O sea, honestamente, la vez pasada, no sé quién me hizo ese comentario, si mi mamá o alguien, de una resemblance entre vos y Nacho. Y es porque es cierto, ahora lo veo. Ahora sí lo veo porque Nacho siempre fue así. Yo conocí a Nacho de 21 años. Nacho, qué bárbaro. O sea, sí, él tenía 21, yo ya tenía un montón. Yo le llevo 9 años, yo estaba súper grande ya. Pero la verdad es que he aprendido mucho de él y creo que tengo que seguir aprendiendo un poquito más, porque todo lo que estoy viendo en vos lo puedo vivir diariamente con él y a veces me molesta que él sea así, pero no puede ser que en vez de que yo me empape más de lo que él me puede dar, yo lo esté regañando. Por ejemplo, No mi ser. mamá me decía la vez pasada, como, o sea, y no es por criticar, ¿me entendés? Porque está bien, cada quien puede cumplir lo que quiere en el tiempo que quiera o quiere primero tener sus estudios, ¿me entiendes? Porque, Sí. por ejemplo, yo conozco personas que está la oportunidad y yo les digo como, hacelo, o sea, no, es que voy a, o sea, pero ya es cada quien, ¿me entendés? Cada quien tendrá su manera, cada quien tendrá su forma de pensar y entonces esa oportunidad, por ejemplo, no toda la vida voy a tener, o no toda la vida tuve 17 años, ¿me entendés? Claro, Y esa era la exacto. oportunidad de entrar y si a los 17 me tocó, pues entré. Y si a los 21 ahora tengo otras oportunidades, lo voy a intentar hacer. Y en la vida hay cosas que me salen mal y me frustro, ¿me entendés? Como el otro día me estuve grabando un video de 1 hora y cuando lo miré ya no tenía audio. Era una hora desperdiciada, ¿me Claro, entendés? claro. Y en esa hora después podía hacer otra cosa, pero al final está bien equivocarse. No todo te va a salir perfecto. Yo no soy perfecto. No soy ni el mejor hijo, ni el mejor estudiante, ni el mejor presentador, porque siempre hay errores, siempre hay cosas. Y uno agradece cuando la gente ve esa dedicación. Y cuando Sí. la gente, por ejemplo, hoy me encontré a un señor y me dijo, es que yo quería conocerlo, me dijo. Ay. Y es lindo y le digo a mi mamá, yo me siento comprometido cuando hay gente que me dice, es que yo quiero que mi hijo sea como usted. Ay, qué bello. Y yo, o sea, ¿me entiendes? Entonces me agarra como la responsabilidad. la responsabilidad. Entonces, eso al final, como te digo, al final de cuentas, todo ese sacrificio va cuando la gente recibe ese mensaje de amor, de positivismo, de paz, de lo que querés transmitirle a la gente. Así que ser un influencer no solo es tener un título, ser un presentador no solo es tener un título, ser un productor. La industria del entretenimiento va a un solo objetivo y es comunicar y poder llegar más allá de las personas que quizá lo puedan sentir, lo que estás diciendo, lo que estás hablando y ser vos mismo, ¿me Sí. entendés? De nada te sirve ser falso. Al final, el Instagram feed es tu hoja de vida y pones tus logros más bonitos. Nadie quiere dar lástima en redes sociales, por eso no te subís llorando, por eso no te subís en ese proceso, pero al final no querrás ser o sea, puedes tener como, ok, esta es mi inspiración, quiero llegar a hacerlo porque me gustó cómo lo hizo, pero no querrás ser igual, ¿me entendés? Sí. O sea, si querés ser J-Lo, sé J-Lo, pero sobrepasala. Exacto. Si querés ser, o sea, tu presentador favorito, o sea, sobrepasalo. Porque al final todos somos irreemplazables. O sea, únicos. todos, o sea, somos únicos, pero podemos ser reemplazados. Me voy a entender, o sea, hoy yo puedo ser el presentador juvenil de HCH, en un par de años voy a crecer y voy a ver a otra persona en ese lugar. Exacto. Puede ser una mujer, puede ser un hombre, un niño, una niña. Por ejemplo, yo veo News for You ahora y yo digo, ahí estuve, ¿me entendés? Sí.
Y es lindo sentir que no tenés que tener envidia, porque al final el mundo es de todos. Y hay para no, todos. y lo que va a ser para vos, va a ser para vos. Exacto. Nadie te lo va a quitar. ¿A vos quién te inspira? ¿Quién es como, bueno, como en televisión, ya sea latina o gringa, no importa, que vos decís, esa es mi meta? Yo empecé a ver Telemundo desde muy pequeño. Y entonces fui fan número 1 de Un Nuevo Día. Madrugaba por ver Un Nuevo Día. Cuando cerraron Un Nuevo Día, yo lloré. ¿Me entendés? Porque fue como, ya no lo voy a ver. Y luego abrieron Hoy Día. Y entonces en Telemundo yo empecé a ver a Jorge Bernal. Jorge Bernal es cubano. Es un presentador que con su mamá llegó en una balsa, en una balsa a Miami con su mamá. Wow. Y él trabajó de jalacables. Y Telemundo luego le dio la oportunidad de reportear. Luego de reportear, María Celeste le vio el talento y la oportunidad y luego le dieron un programa estelar, Suelta la Sopa. Sí, y entonces, buenísimo. ¿cómo realmente vos decís una persona que empezó a jalar cables, ahora es una de las estrellas más grandes que puede tener Telemundo en su programa estelar? O sea, él es el presentador estelar. Y al final vos sabés que cuando tenés la bendición de Dios, vas a brillar donde sea. Sí. O sea, puedes tener a tu misma competencia igualito en lo que vos haces, pero si vos le metes dedicación, si vos le metes ganas, vas a sobresalir. Y entonces empecé a tener contacto en las redes sociales, no con él directamente, ojalá me escriba, porque yo le he escrito, ¿me entendés? Yo le he escrito, pero nunca ha respondido. Así que Jorge, estás escuchando esto, te llegó por casualidad, contéstame. Entonces empecé a seguirlo en YouTube. Y entonces, vamos a pedirles que taguen a Jorge Bernal. Taguenlo. En Instagram, taguenlo. Necesita contestar que conozca a César. Vino Jorge, entonces vine y empecé a seguir a Jorge en YouTube. Y él tiene como un blog diario de vida. Su esposa es estilista de Telemundo. Y entonces se conocieron en este medio. Tienen 2 hijos hermosos, pero lo que él inspira a través de su YouTube channel es como yo a mi edad no podía hacer esto y yo se lo estoy dando a mis hijos. Están en una escuela bilingüe, mi mamá la tiene como reina, dice él, y entonces empieza a compartir. Entonces esa inspiración no solo de qué bonito se ve en tele, qué bien peinadito, sino esa inspiración de querer lograr las cosas, ¿me entendés? De grabar un video y decirle, por ejemplo, yo estoy seguro y se lo pido a Dios y hasta se me paran los pelos por decirlo, porque yo sé que algún día yo le voy a decir a mi mamá, estas son las llaves de tu nueva casa. La casa que tanto quisiste, ¿me entendés? Porque lo decretamos, decretado. Amén, eso viene. Entonces a mí me da como realmente ese sentimiento de decirle a mi mamá, por ejemplo, hablábamos hace poco y yo le decía a mi mami, no es necesario que cuando yo me gradúe tenemos que hacer una gran cosa, ¿me entendés? Porque cuando me gradué de high school fue como bonito ver a mi mamá ahí, ¿me entendés? Pero yo le decía a mi mami, o sea, al final de cuentas, no es necesario que yo tenga una toga o que no sé qué. Y me decía mi mamá, no, es que ese es el sueño que yo siempre he tenido. Sí. Entonces, yo fue como, ok, si este es el sueño que mi mamá tiene, lo vamos a lograr, ¿me entendés? Sí. Entonces es como, a veces siento que no lo voy a poder lograr, pero volteo a ver a mi mamá y a mi papá y digo como, tanto sacrificio de ellos, hoy se va a cumplir. Por ejemplo, mi abuela es mi mayor y mi peor fan. Porque es como, me dice, estuviste bien, pero la faja estaba chueca. Entonces, hoy día que yo llego a mi casa y que, por ejemplo, veo a mi abuela y sé que en algún momento, o sea, vos sabes que no todos somos eternos. Y si yo como pienso en todo, pero realmente ser el orgullo de las personas que te quieren, que te admiran, que han estado ahí desde el día 1. Qué bonito. Entonces, yo no sé, mi mayor sueño hoy día es estar en Telemundo. Ajá. Yo no sé cómo voy a hacer para llegar, pero también voy a lo llegar. Decretamos. Es que ya lo vimos, eso es tuyo, lo decretamos y vamos a enviarle todos ahorita a César toda la mejor vibra, las mejores energías. Eso es tuyo, César. Eso es cuestión de, como estábamos hablando antes, es un poquito de paciencia porque eso viene más pronto que tarde. El otro día al canal llegó un coach y la primera pregunta que él hizo, o sea, todos estábamos con nuestra libreta porque nos pidieron llevar libreta y lápiz y entonces estábamos escuchándolo y entonces él dio su introducción y dijo quién era, qué es lo que hacía y dijo, ¿quiénes se ven en Telemundo? Y yo me entendí de inmediato, o sea, como, y entonces es como cuando tenés ese sueño y sabes como, no sé en qué tiempo va a pasar, en qué momento va a pasar, pero de que se va a dar, se va a dar. Pero una vez como de las cosas que yo digo, como vale la pena hacerlo, es por mi mamá, ¿me entendés? Por ese sacrificio, por mi papá, por mi abuela, y es lindo, ¿me entendés? Saberlo. Y hay tantas cosas que, por ejemplo, mi mamá es como una mujer muy trabajadora, y es como para mí el ejemplo más claro de que se puede hacer tanto en un día para poder perseguir sus sueños.
Y literalmente mi mamá ha trabajado tanto que a puro pelo construyó su casa, ¿me entendés? Ay, Increíble. Realmente... Contarle a la gente qué negocio tiene mi tu mamá tiene un salón de belleza, está frente al Hotel Marriott, si quieren ir. Exactamente. Buenísimo. Buenísimo. Ustedes. Buenísimo. Allí me maquillaron a mi suegra, a mi mamá para el día de mi boda, para que todo el mundo sepa y se veían divinas. Oíme, hasta el día de hoy, cuando la gente ve hay una foto de en la iglesia y hasta el día de hoy, cada persona que ve el maquillaje de Doña Suyapa, que le mandamos saludos Mi a la suegra suegra de bella. mi hermana, que es como Viera mi mamá cómo también. me dicen, Maite, Y a mi nos mamá. dicen que qué guapas. Si es que a mí no me Maite. maquillaron ahí porque mi amiga Barbie me regaló el Sí. make-up y el pelo. Y entonces, pues, Ajá, ¿verdad? como si no tenés que Bendiciones. desaprovechar. Vayan a Maites, se los recomiendo, por favor, enfrente del Marriott, ya saben. Entonces es bonito como saber como tanto sacrificio, ¿me entiendes? Mi mamá llegaba a la escuela y llegaba como, o sea, pitaba y yo ya sabía que era ella, ¿me entiendes? Como, ok, es el tinte tal, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y cómo te fue? Bien, espérame. No es así el corte, que no sé qué, que no sé cuánto. Ok, no, le estoy viendo en la cámara que no lo está haciendo, o sea, ¿me entiendes? Al final es un sacrificio y lo valorás, ¿me entiendes? Sí. Valorás el que tus papás sean de esa manera. Mi papá es un hombre de pocas palabras. Ajá. Y Dios sabe cuál es el propósito que tiene con él. Y al final es como mi papá me escribe en el celular y quizá en el momento en el que yo nunca pensé que me iba a escribir y me pone como te amo, yo siento como, ok, mi papi ahí está, ¿me entendés? Es un hombre de pocas palabras. Y mi abuela es como full fan toda la programación, ¿me entendés? Como sabe si en qué horario salí, en qué horario no salí. Y como a veces es como surgen emergencias laborales y es como, ok, quizá me toca producir y quizá no me toca presentar ese día y quizá yo ya estaba cambiado, peinado y todo y me dicen, no, le toca dirigir, entonces me toca dirigir y punto. Y mi mamá es ¿dónde estás? ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué te pasó? Y mi abuela también y mi papá también. Y al final, ¿me entendés? Es como, no tenés que enojarte si no tenés ese mérito frente a pantalla. Hay mucha Sí. gente que no tiene el mérito frente a pantalla y hace lo que hace y le va muy bien en la vida. Entonces, son cosas que te inspiran. Entonces, Oíme, literal. una cosa más que estoy viendo aquí que debemos agregar a esos 5 tips que dio César es actitud. Realmente, Ay, qué sí. linda actitud tenés, o sea, ante todo. Y Sí. estoy segura, miren, nosotros lo vemos obviamente fuera de cámara, pero tu ángel y tu actitud ha sido desde el día 1 que lo conocimos así todo chiquilín, nunca has cambiado. Y esa sonrisa La- tuya, tu sonrisa. César, y estoy qué segura bello, no, que te Maite. vamos a ver un día en Telemundo Amén. siendo Sí. la personalidad que vas a ser para la comunidad latina entera y vas a seguir teniendo el ángel que tenés Amén. y la actitud Sí. que tenés hoy. Amén. Es difícil, ¿sabes? Como te dan como ganas de llorar cuando a veces no sabes si lo vas a lograr. O cuando tenés un triunfo y lo compartís, ¿me entendés? Sí. Entonces, por ejemplo, que mi mamá haya estado presente en todos los momentos de mi vida. Y como te digo, poder decirle algún día, estas son las llaves de tu Sí, casa, mami. sí. Este es lo que tanto quisiste, es lo que tanto soñaste. Y no sabes cómo, en qué momento va a suceder, pero lo siento tanto, ¿me entendés? Sí. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo a veces lo visualizo en mis sueños. Sí. Y me levanto y cuando vivo el momento, digo como, ya lo viví. Y es como siento que es Dios, ¿me entendés? Que Increíble. realmente te da como te la está mostrando fuerza. que y te está y qué va a mostrando pasar. es como Qué una bello película, eso. ¿verdad? Como ves escenas de tu película en tus sueños. Eso Y- es muy lindo, ustedes. Y lo realmente- hablábamos en el episodio pasado, que es importante sentirlo antes de recibirlo, sentirlo, como cuando la comida, hablábamos justamente de eso, cuando te serví la comida, servítela linda, pero antes de comértela, mírala bien, observala, disfruta verla, luego olela, antes de probarla siquiera ya sabes cómo sabe. Sí. No tenés que probarla para saber cómo se siente. Entonces, eso es un poco ese ejercicio, el ejercicio de verte y sentirte donde querés estar. Pero, César, Yo me he vos sos visto una- tantas veces recibiendo Grammys ustedes. Y lo vas a lograr, lo vas a lograr. pero Vos nos lo vas a presentar. Sí. O sea, uno nunca sabe, ¿me entiendes? Uno Claro. nunca sabe y se puede lograr. ¿Sabes qué? Es que es algo difícil porque, por ejemplo, tengo compañeros que me dicen, mira, estamos estudiando virtual y ni siquiera sé balancear una cámara porque las situaciones wow. no te lo dan. Y es como, yo te ayudo, ¿me entiendes? O sea, Sí. ayudarse es como primordial en cualquier cosa. Quizá yo no sé cosas que quizá mi amigo, el que estudia comunicación, frustradamente porque quiere ser productor musical y quizá en Honduras no está como la carrera de serlo, pero lo está haciendo bien y quizá ocupó algo de audio, sé que está ahí. Al final de cuentas es como ayudarse, ¿me entiendes? Ayudarse unos con otros. Pero al final de cuentas es que si sentís que no lo vas a lograr nunca y que quizá lo querías lograr a tus 23 años y no pasó, lo vas a lograr a los 45.
Sí, lo vas a lograr a los 50. Con bastón, pero lo vas a lograr. Exactamente, lo van a lograr. Si no, no existiera. La otra vez estábamos hablando de esto. O sea, hay artistas como Paquita, la del barrio, pegó en una edad madura de su vida. Sí. Había un artista que a nosotros nos encantaba mucho, creo que era Francisco Céspedes. Francisco Céspedes es otro ejemplo. Pegó en su vida, en Creo su que carrera. en sus 40. En sus 40. Madonna, cuando Madonna la armó, era 35 años, si no me equivoco. Chespirito. ¿Cuántos ¡Qué años tenía historia! Chespirito cuando pegó? Entonces, Creo que 40 también. en sus 40. 40 y y así, algo. y bueno, y no digamos a personas que se siguen manteniendo en el ambiente, como una Jennifer López. Hay miles que podemos mencionar. Aquí el punto es que no dejen de soñar nunca. Mencionaste varias veces esa palabra, soñar, o sea, visualizar. Hay que seguirlo haciendo. Ustedes háganlo por ustedes. O sea, no importa lo que les digan. El hate es parte del proceso. El hate ya es parte es como... Pero no aprenden el es camino. parte ¿no? de esta generación. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Cuando literalmente le pones empeño a eso. La gente que siempre te dijo que no, la gente que siempre te dijo no vas a lograrlo, la gente que te dijo ni loca lo vas a hacer, o sea, no lo vas a hacer, tal cosa. La gente que literalmente no te dijo nada, pero impidió ese proceso. O quizá te dicen como en una conversación X, mira, esta persona, no, esa persona no es así. Sí. Bueno, y ni siquiera te conoce. Esa es la gente que Dios utiliza como público para que vean tu levantamiento. ¿Me entiendes? Para que vean que vas a fluir si de verdad se lo entregaste a Dios. Esa es la gente que al final de cuentas Dios utiliza para que vos estés en un escenario y los ves luego en el público y ni siquiera tenés que mirarlos o decirles nada. Ellos saben que lo lograste. Ay, ¿Me qué entendés? Es bonito. bello. ¿Sabes que hay un, es como un dicho, yo no lo sé bien, soy la peor para esto, pero es como esas personas que un día se encargaron de decirte que no podías son las mismas que le van a gritar al mundo que te conocieron. Sí. Ay, qué lindo. Eso está lindo. Sí, César, no sabes cómo amamos No haberte lo tenido queremos aquí, dejar no te ir queremos y dejar punto. ir. No, Pero espero no hay sea que- ni la primera ni la última vez. No, ¿no? claro Hay que muchos no. temas que tocar. Claro hay que mucho no. que tocar. Y obviamente el niño tiene que dormir. Gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y gracias a todos ustedes también que están en casa viendo. Gracias por cada comentario. Gracias por suscribirse. Gracias, Sherry, por ser mi partner in crime en todo. Y nos vemos el próximo martes en otro episodio de Cafecito. Cafecito ¡Salud! Gracias, Mi Miguel. amor, te amo. Te amamos.